en especial del programa Todos a Aprender, iniciando este segundo ciclo. Antes de iniciar la sesión, me gustaría compartirles a ustedes más o menos cuál, o retomar con ustedes más o menos cuál va a ser el cronograma de trabajo durante el año. Decíamos que el programa este año se va a desarrollar en 4 ciclos, ¿cierto? Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4 y un último ciclo de cierre. Este ciclo de cierre implica una evaluación a los procesos que se han venido desarrollando durante los 4 ciclos anteriores. Entonces, nosotros acá en la institución ya trabajamos el ciclo 1, que tuvo 2 acompañamientos, el acompañamiento 1.1 y el acompañamiento 1.2, ¿cierto? En cada uno de ellos trabajamos unos talleres o unas sesiones de trabajo situado. Ahora estamos empezando el ciclo 2. Hoy vamos a trabajar el acompañamiento 2.1 y nos quedaría pendiente del ciclo 2 el acompañamiento 2.2. Esperamos que este sea de más tiempo, es decir, creo que este coincide 2 semanas de trabajo, este ciclo 2.2 hasta ahora en el cronograma. A mitad de año, ¿verdad? La idea o la meta que tenemos en el programa es haber trabajado esos 2 ciclos, que implican 4 acompañamientos. Ahora, ¿qué trabajamos nosotros en esos 4 acompañamientos? Nosotros en esos 4 acompañamientos estamos trabajando 2 estrategias. Las STS, que son sesiones de trabajo situado, ¿verdad? Y la observación de las prácticas de aula, ¿verdad? Lo que se llama observación del trabajo situado, ¿cierto? Eso básicamente es lo que nosotros estamos haciendo y que vamos a hacer énfasis en los diferentes ciclos de trabajo. Ahora, estas STS que contemplan, primero, que son unas sesiones de trabajo programadas o previstas para trabajar en 3 horas. Y segundo, que se relacionan con una temática que tiene que ver fundamentalmente con lo que ocurre en el aula de clase, en los procesos de formación, tanto en lenguaje como en matemáticas. En este ciclo 2, en este acompañamiento 2.1, que es el que estamos semana, tenemos 2 talleres. Esos 2 talleres se relacionan con evaluación formativa en lenguaje y evaluación formativa en matemáticas. Digamos que eso es para retomar, para frente a frente con el par, ¿verdad? Vamos a ubicar frente a frente. Uno frente al otro. A usted le tocaría mirando hacia una de sus compañeras. ¿Cuántos hay? Les voy a pedir que por un espacio de 10 segundos, por favor, se miren a los ojos. Mírense profundamente a los ojos, por favor. Vamos a mirarnos a los ojos. Vamos a pensar qué vemos en la otra persona, en sus ojos, en esa mirada, ¿cierto? Mirándonos a los ojos, por favor. Profe, quiero que le comentes a tu par qué es lo que más te gusta de ser profe. ¿Qué es lo que más te gusta de ser profe? Por favor, coméntale a tu par, que tu par tiene que decirte también. Por la interacción con los niños, muy lindo. Segunda pregunta, necesito que seas muy sincero en este ejercicio. ¿Qué es lo que menos te gusta con el movimiento? Tercer movimiento y tercera pregunta. La manera de el carácter de uno hablarle. Es la comunicación. La comunicación. Vamos al siguiente movimiento. El tercero avanza. Profe, yo quiero que tú en esta ocasión te sinceres y le comentes a tu par, a tu compañero o compañera qué es lo ¿Cómo
cómo te sientes tú de pronto cuando te presentas un problema? Y te sientes como que así con los ánimos. La tristeza que muchos tienen, las alegrías, las frustraciones. Cuando yo les decía, ¿cuál es tu mayor fortaleza, profe? ¿Qué quería? Que tú te hicieras una autorreflexión sobre lo bueno que haces todos los días y ser consciente de eso. Creo que es el paso que debemos dar en evaluación, ¿cierto? Yo creo que lo que estábamos haciendo era una autoevaluación, pero una autoevaluación para generar conciencia de mi oficio o de mi trabajo, en este caso, ser docente, que no es fácil, con todas las circunstancias, con lo que yo he podido ver, con lo que yo he vivido en mi experiencia como maestro, lo que he vivido ahora como observador de clases, no solo aquí, sino en muchos espacios en los que hemos hecho este ejercicio. Entonces ustedes dirán que hay tantas dificultades, pero que a veces nosotros no autorreflexionamos. Hay unos talentos que a veces están escondidos, a veces hay que desempolvarlos y sacarlos nuevamente, como cuando ustedes iniciaron su espacio como maestro. Tantas cosas que de pronto ese fervor, de pronto eso con los años es cierto que de alguna manera va madurando y va como apaciguándose. Entonces la idea de este ejercicio es recordarle que usted tiene una muy buena fortaleza y que como seres humanos, como personas también tenemos debilidades, ¿cierto? Entonces, seguir consciente de la fortaleza y ser consciente de las habilidades para mejorarla. Ese era el objetivo de esta actividad, que no estaba en el protocolo, pero yo quería experimentarla para luego poder aprovechar y dialogar sobre eso. Ahora, ¿qué nos presenta ese protocolo? El protocolo de hoy tiene como, la de hoy es nada más lenguaje, con base en las evidencias de aprendizaje de la actividad misma, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos aterrizar la experiencia de evaluación formativa, pero en una actividad puntual del área de matemáticas? Ese es el objetivo general de la sesión de hoy. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Primero, caracterizar aspectos de la evaluación formativa y su impacto en las prácticas de aula. Segundo, implementar diferentes herramientas y estrategias de evaluación para el aprendizaje en el aula. Y tercero, reflexionar sobre la retroalimentación frecuente en el proceso como potenciador del aprendizaje del estudiante. Esos son los objetivos específicos que nosotros vamos a tratar de acercarnos a ellos durante la experiencia de trabajo en esta formación. Ahora, yo quiero iniciar, ¿verdad? Esto no, el uso que le iba a dar a este equipo era este nada más. De aquí en adelante no voy a tratar de no usar el computador como escritor. Bien, si ustedes ven esta cartelera, reconocer tres procesos que a veces son fundamentales tener en cuenta en el aula. ¿Alguna vez habían visto las tres letras con una estrategia de trabajo? SQA. Sí, ese es raro. ¿Cierto? Esa estrategia SQA se resume en tres fases. La primera es qué sé. La segunda, qué quiero saber. Y la tercera, qué aprendí. Si ustedes analizan las tres fases, lo que buscan esas tres fases de este proceso o de esta estrategia es poder, insisto, es poder reflexionar en torno a mi proceso de aprendizaje y poder generar conciencia de mi oficio o de mi trabajo o de mis responsabilidades y mis quehaceres en el aula, ¿cierto? Entonces el qué sé, ¿qué creen ustedes que tiene que ver el qué sé? Tiene que ver con actividades de exploración, ¿cierto? Conocimientos previos. El qué quiero saber tiene que ver con las expectativas que yo tengo frente a una acción de formación. Y el qué aprendí sería una fase que me invita luego al final del proceso a retomar y a organizar cuáles fueron los resultados de mi proceso de aprendizaje, es decir, qué tantos aprendizajes logré consolidar en la experiencia de formación. Entonces, yo les voy a pasar ahorita dos fichas, ¿cierto? Les voy a pasar dos fichas a cada uno. Les voy a pedir que en una ficha coloquemos la S y en la otra ficha coloquemos la Q. En la ficha que nosotros identificamos con la letra S, vamos a escribir qué sabe usted de la evaluación formativa y en especial de la prueba EGRA. ¿Qué sabe usted hoy sobre evaluación formativa y sobre prueba EGRA? ¿Qué sé? ¿Cierto?
Donde está la Q, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué quiero saber sobre evaluación formativa? ¿Cuál es la expectativa suya frente a la evaluación formativa? Les decía hace un momento que ahorita yo voy a hacer el rol de docente, ustedes van a hacer el rol de estudiantes para poder evidenciar, ¿verdad?, procesos de evaluación formativa y mirar qué tanto de lo que sabemos y qué tanto de lo que ustedes quieren saber apunta a concretar las características de lo que debe tener un proceso de evaluación formativa y si lo que de pronto nosotros estamos haciendo se relaciona o no con esta práctica tan importante de la pedagogía como es la evaluación. Entonces yo voy a iniciar la clase de la siguiente manera. Lo primero que yo hago cuando hago la clase es compartir el referente de la clase, ¿cierto? Entonces, niños, bienvenidos a la clase. Esta clase de hoy tiene un estándar y unos objetivos de aprendizaje, ¿verdad? El estándar es a dónde usted debe llegar, es la meta que todos tenemos, ¿cierto? En una carrera todos nos aproximamos hacia una meta. Esa meta es nuestro estándar y hay unos objetivos específicos que nos van a permitir ir acercándonos a la meta. Entonces yo tengo acá, mostrarles acá, el estándar de la unidad didáctica del lenguaje que vamos a trabajar. Esta unidad didáctica se llama la casa embrujada, ¿verdad? Aquí tenemos que el estándar de nuestra clase dice: comprendo textos que tienen diferentes formatos y propósitos. Textos narrativos y textos informativos. Esos son los dos tipos de textos. Empleo vocabulario adecuado para expresar mis ideas en situaciones comunicativas diversas. Estos son subprocesos del área del lenguaje que aparecen en los estándares básicos de competencia. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Si ustedes los miran, ya me salgo de mi rol como docente y voy a mi rol de tutor y digo, si ustedes miran los objetivos de aprendizaje, no solo se relacionan con los estándares, sino que se relacionan con la prueba EGRA. Había una sección de la prueba EGRA que evaluaba específicamente la fluidez y la comprensión, específicamente para grado segundo y tercero, ¿cierto? Recordemos la lectura que se hizo sobre la gata de María, tiene que ver con esta sección. Entonces dice, leer con fluidez y comprender un texto con palabras nuevas, aparecen las palabras nuevas. Segundo objetivo de aprendizaje, desarrollar conciencia fonológica para una mejor percepción de los sonidos y unidades lingüísticas. Siguiente objetivo, demostrar cada vez mayor fluidez en la lectura de palabras conocidas y desconocidas y escribir correctamente letras y palabras en un dictado. Ustedes consideran que esta unidad didáctica que se llama la casa embrujada y que ahorita la vamos a trabajar, ¿ustedes creen que tiene que ver con qué grado? ¿Con qué grado se relaciona teniendo en cuenta el estándar? Tercero. Creo que la mayoría está en el ciclo de primero a tercero, pero es una clase para grado segundo, ¿ya? Lo que esperaríamos de los estudiantes de grado segundo de acuerdo al estándar, nuestras realidades, aunque nuestro contexto nos muestre otra realidad, y eso es lo que nosotros hacemos, porque aquellos materiales que nosotros tenemos que están muy avanzados para trabajar con los niños, lo que hacemos nosotros es adaptarlos, ¿cierto?, para poder desarrollar los procesos de acuerdo al referente que tenemos. Buena seña, adelante. Entonces voy a iniciar. En primer lugar, yo les voy a pasar a ustedes una guía que preparé para eso. Esta guía es una unidad de lenguaje para estudiantes y se llama La Casa Embrujada. La Casa Embrujada. Por ahora, yo les voy a hacer una pregunta antes de leer el texto. Vayan a leer el texto, ¿cierto? Voy a hacerles unas preguntas relacionadas con esa lectura de La Casa Embrujada. La primera pregunta que les hago es cómo ven ustedes que está organizado ese texto. Observen el texto y díganme cómo lo ven ustedes organizado. ¿Cómo se organiza ese texto? ¿Cómo está estructurado? 3 párrafos. Eso, el texto tiene 3 párrafos, ¿cierto? Un título. Tiene un título. Palabras subrayadas. Tiene unas palabras en negrilla, ¿cierto? Palabras clave. Esas son palabras claves de la lectura. ¿Ok? ¿Qué más vemos en ese texto? ¿Qué más nos llama la atención del texto? A ver, alguien señalaba el título, ¿cierto? El título, La Casa Embrujada. Señor, sin mirar el texto, porfa, ¿cómo te imaginas una casa embrujada, señor Dani? ¿Cómo te imaginas una casa embrujada?
llena de brujas. De humedad, con muchos dragones, vieja. Una casa vieja, llena de cosas sucias, ¿verdad? Cosas viejas, antiguas. ¿Qué más se imaginan ustedes en una casa embrujada? Escuchar ruido, Se escuchan sonidos, ruidos, pasos. ¿Cómo? Da miedo, ¿cierto? Una casa embrujada da miedo. ¿Cómo se imaginan las ventanas de esa casa embrujada? ¿Cómo se le imaginan? Viejas, rotas, cerradas. Ok, hago el primer paréntesis. Regreso a mi rol de tutor. Si ustedes miran cada párrafo, me dijeron que tenía ¿cuántos párrafos? 3 párrafos. ¿Saben cuántas palabras tiene ese párrafo? Tiene 62 palabras. Cada párrafo tiene 62 palabras. ¿Qué evaluamos nosotros? Evaluamos fluidez y comprensión del texto, ¿cierto? ¿Qué decíamos nosotros en la formación anterior? Que un niño de segundo debe, aunque no lo hace en nuestro contexto, debe leer por lo menos 60 palabras por minuto, ¿cierto? Entonces ahí cierro el paréntesis y sigo con la actividad. Muy bien, excelente la participación de ustedes. Es correcto. Ahora les voy a pedir, ¿verdad? Vamos a leer el texto, pero en voz alta, ¿cierto? Vamos a leer el texto en voz alta. El primer párrafo nos lo va a leer nuestra querida amiga. Vamos a leerlo en voz alta. Pero nos colocamos de pie. De regreso del colegio, Laura y Sofía tomaron el camino equivocado. A un lado vieron una casa grande de color gris, con techos negros. La casa era vieja, estaba desocupada y se veía sucia. Los arbustos del jardín estaban resecos, los vidrios estaban destrozados y solo quedaba una tira de cortina que al salir por las ventanas bailaban con la brisa. Muy bien, perfecto. Otro que por favor nos quiera leer el segundo párrafo. Muy bien. Laura dijo: Sofía, esta es la casa de todos en el pueblo. De todos en el pueblo dicen que está embrujada. Corramos. Sofía dijo: no, quédate. Demos una mirada. Nada nos va a pasar. En ese instante oyeron un sonido extraño. Era como el llanto de un bebé, pero ¿era un bebé o un fantasma? Las niñas se llenaron de valor y decidieron entrar. Muy bien. Tercer y último párrafo. La cerradura estaba rota y la puerta abierta. En medio de telaraña y madera destartalada había un hermoso bebé gato con sus hermanos gatitos y mamá gata. Después del susto se echaron a reír. ¡Qué fantasma tan miedoso Las niñas se quedaron un rato jugando con los gatitos y luego se fueron a casa a contar su encuentro con el fantasma. Muy bien, estupendo ahí. ¿Qué debemos tener nosotros cuando los niños están haciendo la lectura? ¿Qué elementos debemos tener en cuenta? La lectura en voz alta. ¿Qué podemos trabajar ahí? La entonación, los signos de puntuación, ¿cierto? Y de admiración, que son muy importantes. Y de la manera que ellos vayan leyendo y también que ellos vayan. La fluidez de la lectura, la velocidad con que lo hacen, ¿cierto? Esos son puntos que nosotros debemos evaluar formativamente a la hora de hacer lectura en voz alta. Ahora, volvemos a hacer la lectura, por favor, ya individual, y les voy a pedir, ¿verdad?, que tratemos de resolver las 5 preguntas de selección múltiple o las 6 preguntas de selección múltiple que aparecen allí relacionadas con el texto. Son 6 preguntas de selección múltiple.
cierra con un círculo la respuesta que consideres correcta a la pregunta sobre la historia. La primera pregunta dice: la historia se trata de. La primera opción: dos niñas que siempre iban a jugar a una casa encantada. Segunda opción: una gata y sus crías. Tercera opción: cómo las cosas a veces no son lo que parecen. Esa es. La respuesta correcta en este escenario sería: A veces no son lo que parece. ¿qué proceso lo lleva a ustedes a decir que esa es la respuesta correcta? ¿Ese proceso cómo se llama? Comprensión. ¿Será que eso es una lectura literal? ¿Qué sucede con la mayoría de nuestros estudiantes? ¿Cuál creen ustedes que era la respuesta que escogían nuestros estudiantes? La gata Una gata y No, la Los que van a jugar a la casa de. Yo decía que siempre va a jugar a una casa encantada. Cierto, porque es lo literal. O sea, a veces las preguntas que nosotros formulamos en este tipo de exámenes son literales. Y es posible que los niños, el ejercicio que hacíamos en la prueba EGRA de la gata de María es netamente literal. Si usted mira, prácticamente es un fragmento del cuento. Pero si nosotros hemos trabajado únicamente de lectura literal, luego se nos da dificultad, ¿verdad?, que el niño logre precisar la clave para hacer inferencia y decir que no es ninguna de las dos anteriores, que podría ser una respuesta fácil para alguien que tiene un nivel literal, sino que yo lo relaciono con un proceso, que es lo que finalmente se busca a través de los estándares. Es un proceso que no está específico en la acción, sino que es un proceso que me permite a mí no solo hacer inferencias sobre esto que acabo de leer, sino hacer inferencias con otro tipo de textos. Llámense textos informativos o textos narrativos. Ahora, ¿este texto es informativo o narrativo? Este texto es narrativo. Todos los textos que se relacionan con cuentos y cosas son textos que hacen parte del género narrativo. Ok. La segunda pregunta, ¿cómo dice, señor Katy? La segunda pregunta. La historia sucedió en la mañana, en la tarde, por la noche. En la tarde porque fue cuando yo venía a comer. En la tarde. O sea, yo estaba analizando Ajá. y decía color gris con techos negros. En la tarde de pronto de regreso no se ve ese color gris y techo negro. Y no como ayer. Ya cuando Podría venía ser oscureciendo. Qué diferencia. Podría ser. ¿Y qué pasa con lo que dicen en la tarde? Alguien decía en la tarde. ¿Quién decía en la tarde? Explica. Porque de pronto como vieron que las niñas regresaban del colegio, ellos hacen idea de ellos. Podría ser en la tarde. Podría ser. Por eso, en ese caso, uno queda como docente cuando el niño le da la respuesta, es válida lo que él dice y es válida lo que él también ¿Y dice. qué es lo importante acá, Sergio? Eso, ¿Qué es lo importante acá entonces nosotros en nuestro rol de profe? de profesor. ¿Verdad? Valorar las posiciones a raíz de los argumentos que presentan los niños para poder dar una respuesta a la otra. Nunca o decirle que seleccionar está una u malo. otra, ¿verdad? Nunca decirle que está malo. Eso. Hoy en la observación de clase que hacíamos, de pronto yo le preguntaba a la señora, generalmente desde siempre hemos nosotros argumentado por qué el niño me dice que sí, eso es interesante. Eso es interesante, o sea, conocer el argumento del niño para dar una u otra respuesta es lo importante de este proceso. O sea, era una casa que estaba En la ciudad. En el campo. en las afueras. Ajá, Exactamente. Muy bien. del jardín. Ahora, ¿qué entiendes, que es la quinta pregunta, cuando decimos que las cortinas bailaban con la brisa? Que las cortinas se movían, ¿cierto? El viento la movía suavemente. Que el viento las movía suavemente. Y si un niño dice que las cortinas estaban bailando en la ventana, Las cortinas se mueven. eso, ahí es donde nosotros, ahí está nuestra función, es que las cortinas no bailan, las cortinas no tienen vida, entonces desde ahí las aclaraciones. Y ahí podemos trabajar nosotros el símil. Un cuento también se puede, si ya hemos trabajado la personificación
la conversación viva. Y es que yo, como es un cuento, se vale. Eso. Se gana la respuesta. Pero fíjate que la lectura ha surgido a raíz de un texto de 3 párrafos. Ok. La sexta pregunta, profe. La sexta pregunta. Escoge las palabras que, en tu opinión, mejor describen a Laura y Sofía. A. Valientes. O segunda opción, arriesgada. Tercera opción, miedosas. Y la cuarta opción, curiosas. Si todo el mundo le tenía miedo y ellos entraron, entonces. Pero allá hay 3 opciones. Pueden ser valientes, pueden ser arriesgadas y pueden ser curiosas. Y el otro no fueron. Pero ustedes no creen que hay una que está por encima de la demás. Yo tengo curiosa. De todas maneras hay una que encierra más el sentido global del texto desde los amantes, ¿cierto? Y en este caso, ellas no lo hacen motivadas porque son valientes. Porque ¿qué escucharon ellas desde la calle? Escucharon un ruido y quisieron curiosear sobre eso. O sea, su intención tampoco era arriesgarse. Esa no era su intención, el de las niñas, era saber qué era lo que realmente había ahí adentro, ¿cierto? Entonces, aunque hay un niño que puede decir que es valiente, sí es valiente, claro, porque lo hizo. Pero lo que lo motivó no fue la valentía. La verdadera principal, aunque ellas tuvieran una connotación de valentía y de arriesgada, e inclusive hasta un poquito de miedo, pues lo hicieron, pero llevadas por la curiosidad. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿qué creen ustedes, verdad? En mi rol de profe, ustedes estudian, ¿qué creen ustedes, verdad? Que habría sucedido en la historia si en lugar de esa familia de gatos hubiera sido un bebé humano. ¿Qué creen ustedes que hubiese pasado? Los niños te habían puesto bajo el bebé. O sea, no solo tienen las posibilidades. Pero así como llegaban, salían de una avisar. Yo no digo que no. Usted dice que no. Yo digo que no porque ellos son niños. Vieron un bebé, de pronto es que podrían pensar que los papás estaban cortando leña y ellos mandarse, se habían puesto a jugar con el niño. Muy bien. Unos niños más, de pronto la edad, hacen lo que dice la señora, que de pronto se habían asustado y habían corrido a avisar, o se habían llevado el bebé para la casa de ellos. Volar el corral de puntal para ir a ver a la señora encerrada por una ventanita, la veíamos y le hablábamos y todo eso con ella. Entonces yo me dio la gracia a ella porque ella me enseñó a avisparme. Y así pasa ahí. Lo otro que hay que de pronto mirar en el cuento es que de pronto 2 niñas tímidas, como las señas, no hayan hecho eso. No, ese no hizo eso. Nada. Entonces, las niñas del cuento eran unas niñas que eran atrevidas o ellas eran muy curiosas y... ¿Qué debemos nosotros tener en cuenta a raíz de eso que ustedes comentan? El aula es un lugar diverso, ¿cierto? Yo creo que en el aula hay distintas problemáticas, distintas cosmovisiones, distintos valores en los niños, ¿cierto? Y yo me he dado cuenta en la diversidad que he observado a través de las clases. Una clase es un mundo complejo, ¿cierto? Y van a haber distintas posiciones. Entonces, a veces las posiciones que asumimos algunos profes no nos permiten explotar un estándar que inclusive no aparece en los que tenemos acá como referente, uno que se llama productos de... Es una consideración de Julián. Sí, puede, pero el trabajo debe ser mayor en aquellos niños del docente, que tienen el mismo trabajo que los docentes. El trabajo con relación a la busca de esos estándares debe ser mayor para el docente, que está trabajando con población que tiene de pronto ayuda de su contexto para aprender, de su hogar, de
Es posible, ¿cierto? Mira, y a veces hasta en la Vamos a organizar. Repercute también en la convivencia. Hay muchos niños que no viven ni siquiera con el papá ni con la mamá, sino se lo dejan a la abuela. No, se fue la mamá para trabajar, lo dejó con la abuela. Ni tiene papá, ni tiene mamá, ni nada. Entonces, la abuela ni sabe leer, ni sabe, mejor dicho, no lo sabe ni tratar. Que si hay buen Miren, generalmente cuando nosotros hacemos evaluación formativa, lo que se nos sugiere usar como instrumentos son las rúbricas. Las rúbricas. Ustedes miren al final de la hoja que les acabo de la unidad que les acabo de entregar, ustedes miran al final y se encuentran ahí con una rúbrica. ¿Quién? Es esta que está acá, que vamos a ver acá ahí. Es la misma que ustedes tienen allá. Mira que en la rúbrica uno clasifica. En este caso esta tiene 3 columnas. Cada columna maneja más o menos como un nivel. Siempre, a veces, nunca. Miren, generalmente cuando nosotros hacemos evaluación formativa, lo que se nos sugiere usar como instrumentos son las rúbricas. Las rúbricas. Ustedes miren al final de la hoja que les acabo de la unidad que les acabo de entregar, ustedes miran al final y se encuentran ahí con una rúbrica. ¿Quién? Es esta que está acá, que vamos a ver acá ahí. Es la misma que ustedes tienen allá. Mira que en la rúbrica uno clasifica. En este caso esta tiene 3 columnas. Cada columna maneja más o menos como un nivel. Siempre, a veces, nunca. La verdad que yo creo que debemos llegar a un momento, yo aspiro a llegar a un momento como que han logrado algunos tutores en otras comunidades, y es que el tutor llega a veces al colegio y lo llama.